Muy bien, vamos a ver entonces el día de hoy el MRU, siglas del Movimiento Rectilíneo Uniforme. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de movimiento, hablamos principalmente de un fenómeno físico en donde vamos a poder apreciar que un cuerpo, que vamos a denominarlo partícula o móvil, partícula porque el tamaño del cuerpo no nos va a importar. Para nosotros, los cuerpos que se mueven son simplemente puntitos, como si miramos un cuerpo de lejos, a lo largo de lejos, lo vamos a ver como un puntito, carente de dimensiones. Esta partícula lo que va a hacer es simplemente dirigirse de un lugar a otro. Cuando veamos o alguien vea que una partícula va de un lugar para otro, decimos que simplemente se está moviendo. Para ello puede tomar una ruta en línea recta o una ruta curvilínea. De ahí los tipos de movimiento de acuerdo a la línea geométrica que siguen, que en este caso sería pues de acuerdo a su trayectoria. Muy bien. Ahora, cuando los cuerpos se mueven se dice que tienen una velocidad, la cual nos indica en valor qué tan rápido viaja. Es decir, nos va a indicar cuánto avanza en un tiempo determinado y también en qué dirección lo hace. Por ejemplo, si un carrito está viajando en forma horizontal y yo digo que está viajando a 40 metros por segundo y hacia la derecha, estoy hablando de la velocidad. ¿Qué me está informando? Que cada segundo que pasa está avanzando 40 metros hacia la derecha. Eso es lo que significa la velocidad. Si está viajando hacia la izquierda, yo diré, ay, a cada segundo que pasa, está viajando o desplazándose o avanzando 40 metros, pero hacia la izquierda. Cuando hablo de la rapidez, que solamente es el valor de la velocidad, solamente menciono en cuánto tiempo y cuánto avanza. No me importa si es para la derecha o para la izquierda. Y eso es lo que nosotros identificamos normalmente en el velocímetro de un automóvil. Cuando yo observo en el velocímetro del automóvil, por ejemplo, 40 kilómetros por hora, significa que mi auto está viajando cada hora 40 kilómetros, nada más. Pero yo no sé para dónde. No me indica la dirección. A eso se le conoce como rapidez. Muy bien. Cada puntito por el cual va pasando durante su ruta, durante su camino, que se llama trayectoria, define por dónde está la partícula que se llama posición y tendrá ciertos valores dependiendo del llamado sistema de referencia. Entonces, si hablamos de kilometrajes, puedo decir que un auto se podría encontrar en un instante en el kilómetro 2, luego en el kilómetro 5, luego en el kilómetro 8 y así sucesivamente. Cada valor del kilometraje me estaría indicando lo que se llama la posición en kilómetros, definiendo primero un origen de coordenadas. Muy bien, vamos a ver estrictamente el movimiento rectilíneo uniforme, vamos a ver qué significa. Bien, el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, es aquel tipo de movimiento donde una partícula viaja en línea recta. Su velocidad permanece constante. La característica principal de un MRU es que la partícula, ¿correcto?, viaja con velocidad constante. Veamos este grafiquito. Está viajando en una línea recta horizontal y fíjense la flechita V representa el vector velocidad. Observen el tamaño de la flechita siempre es el mismo, que nos da el valor de la velocidad, y la dirección, es decir, hacia dónde. Siempre esta motito que representa la partícula está viajando hacia la derecha. Cada puntito por donde va pasando por esta recta define lo que se llama la posición. Como lo represento con X, significa que está viajando sobre el eje X. Obviamente también podría estar viajando sobre el eje Y o sobre cualquier otro eje. Y estaríamos identificando por dónde y por dónde va pasando la partícula. Bueno, esta representa la ecuación de movimiento de esta partícula cuando viaja con MRU. Este valor de X son las diversas posiciones o puntos por donde va pasando por su trayectoria. X sub 0 vendría a ser la posición inicial, V viene a ser la velocidad y T el tiempo que va a transcurrir. Y ahí está lo que representa cada uno, de manera particular. ¿Cuáles son las características del MRU? Bueno,
Decir que la velocidad es constante significa que la trayectoria es rectilínea. Viaja en línea recta, puede ser horizontal, vertical o sobre un plano inclinado, por ejemplo. Dirección constante, es decir, hacia dónde va siempre es el mismo. Si el auto está viajando a la derecha y es MRU, siempre viajará hacia la derecha. Si está viajando hacia la izquierda y es MRU, siempre viaja hacia la izquierda. Rapidez constante, es decir, el valor de la velocidad siempre se mantiene. Si yo calculo y veo que la rapidez es de 5 metros por segundo, en todo momento será 5 metros por segundo, lo cual me dice que cada segundo que pasa está avanzando 5 metros, ya sea para la derecha o para la izquierda o para arriba o para abajo. Bueno, ante todo esto, se cumple que las distancias recorridas por el móvil o por la partícula son proporcionales al tiempo. Es decir, doble tiempo, doble distancia. Triple tiempo, triple distancia. En el caso de que los tiempos sean iguales, las distancias serán iguales. Conclusión, como la velocidad no cambia, no habrá aceleración. Eso lo vamos a ver después. La aceleración existe cuando la velocidad cambia. Como acá no cambia, no existe aceleración. Y ahí tenemos el grafiquito. Un auto viajando en línea recta horizontal. Fíjense, en tiempos iguales t, las distancias recorridas son iguales y observen que el carrito siempre viaja a la derecha. Esto representa un MRU. Si el auto va y regresa, ya cambió la dirección, ya no es MRU. Debe mantenerse constante la dirección. Bueno, para relacionar el valor de dv y t, acá tenemos distancia igual a rapidez por tiempo. Sistema internacional, distancia en metros, tiempo en segundos, rapidez en metros por segundo. Bueno, acá tenemos una aplicación directa. Tenemos el famoso triangulito dvt. Si yo quiero hallar la distancia para recordar qué hacer, simplemente tapo la distancia y me queda el producto de velocidad por tiempo. Yo quiero hallar, por ejemplo, la velocidad o la rapidez, tapo v y me queda distancia sobre tiempo. Y si quiero hallar el tiempo, tapo el tiempo y me queda distancia sobre velocidad. Ahora, algunas veces me van a dar la velocidad de repente en kilómetros por hora, pero yo necesito pasarlo a metros por segundo porque de repente el tiempo que me dan está en segundos y yo no puedo mezclar horas con segundos. O de repente me dan una distancia como dato que está en metros y yo no puedo mezclar los kilómetros con los metros. Entonces por acá vamos a tener el factor de conversión. Si quiero pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, tengo que marcar una respuesta, pero en kilómetros por hora, pero yo calculé la rapidez en metros por segundo, lo multiplico por 18 quintos. Pero si yo tengo la rapidez en kilómetros por hora, pero la necesito en metros por segundo, multiplico por 18 quintos. Y ya lo tengo transformado en metros por segundo. Cuando dos móviles parten en forma simultánea, muchas veces se puede apreciar que ellos van al encuentro, partiendo en sentidos opuestos, o uno al alcance del otro. Pues si parten en forma simultánea, el tiempo que tardan en encontrarse se calcula como la distancia inicial de separación entre la suma de rapideces. Y el tiempo que demora en alcanzar uno al otro se calcula como la distancia inicial de separación entre la resta de rapideces. Obviamente el mayor menos el menor. Y recuerdan, mira el gráfico, será mayor el que va detrás. El que corretea al otro tiene que ser más rápido viajando para que lo pueda alcanzar. Muy bien, vamos a ver entonces las aplicaciones. Veamos algunos problemitas. Bien, vamos a ver nuestro primer ejercicio. Bien, dice lo siguiente. Un auto se desplaza con MRU a razón de 54 kilómetros por hora durante 12 segundos. ¿Qué distancia en metros recorrió dicho auto? Bueno, acá me están hablando, por ser el primer problema, voy a esquematizarlo un poquito. Viaje en línea recta por ejemplo horizontal. ¿Por qué línea recta? Porque dice MRU.
Y una característica del MRU es que la partícula viaja en línea recta. Imaginemos una línea recta horizontal. Ahí está la partícula, que puede ser un auto, un atleta, un tren, un conejito, etc. Y su velocidad representada por un vector, que nos indica no solamente qué tan rápido va, sino hacia dónde va. V. Ya está. Este viene a ser más o menos el esquema de una partícula que viaja con MRU. Digamos, viajando hacia la derecha. Bueno, como me están pidiendo la distancia en metros, pero fíjate bien que yo tengo acá el tiempo en segundos y me dan la rapidez en kilómetros por hora. Entonces, primero, la rapidez hay que convertirla. Entonces, los 54, como ya recuerdas, se multiplica por 5 sobre 18 para poder pasarlo a metro por segundo. Con esto ya tenemos la rapidez, que sería 54 por 5 entre 18. Y esto nos da un valor de 15 metros por segundo. Tranquilamente puedes simplificar. Novena de 54, 6. Novena 2, 6 entre 2, 3 por 5, 15. Ya tengo la rapidez. Primero, como verán, convierto. Y esto ya lo puedo hacer rápidamente en otros ejercicios. Luego, lo que me piden es la distancia. De mi triangulito tapo la distancia y resulta ser el producto de rapidez por el tiempo. Como ya tengo todo homogeneizado, simplemente reemplazo. Entonces, la distancia sería la rapidez, que es 15, multiplicado por el tiempo, que es 12. Y ya tendría la distancia que recorre este móvil en 12 segundos, manteniendo la rapidez que nos indica. Nos sale un total de 180 metros. No olviden y observen que cuando ya homogeneizamos las unidades, durante el reemplazo ya no se colocan unidades, porque sabemos que ya con el cambio va a salir en metros. Mucho cuidado. Eso es para que la operación no sea tan engorrosa. Ahora dice, un auto recorre en línea recta una distancia de 900 metros en 15 segundos. Nos piden la rapidez constante con la que estuvo moviéndose. Bueno, acá las unidades ya están homogenizadas. Entonces, primero, recordemos la formulita. Rapidez, si en el triángulo yo tapo la rapidez, esto va a ser igual a la distancia sobre tiempo. Por lo tanto, ya puedo calcular la rapidez. Entonces, la rapidez sería igual a la distancia, que es 900, dividido entre el tiempo, que en este caso es 15. Y con esto ya tengo la rapidez, que sería 900 entre 15. Lo cual nos da un total de 60 metros por segundo. Ya está. Y con esto el problema estaría resuelto. Un par de problemitas como para ejercitar las formulitas. Muy bien. Vamos a pensar ahora un poquito. Un camino se puede recorrer en 16 horas con cierta rapidez constante en kilómetros por hora. Y se puede recorrer en 6 horas menos, ¿correcto? 6 horas menos, aumentando su rapidez en 6 kilómetros por hora. ¿Cuál es la longitud del camino? Bueno, este camino, ¿correcto?, va a ser recorrido, según lo que observan, en dos situaciones. Cuidado acá. Entonces vamos a hacer un par de grafiquitos para podernos guiar. El camino que se va a recorrer en longitud por datos del problema es el mismo. Por eso me piden finalmente la longitud del camino. Entonces vamos a llamar a esta longitud del camino un D. Ahí está. Distancia D, distancia D. Bien. Este móvil, en un primer caso, va a viajar con una rapidez constante en kilómetros por hora. Como el tiempo lo tengo en horas y la distancia está en kilómetros, entonces no hago ningún cambio de unidades. Ahí está.
Y luego por acá también el móvil, pero en la siguiente situación. Básicamente hago los dibujos para poder plasmar la información y poder finalmente relacionar los eventos. Generalmente cuando van relacionados, se acostumbra a hacer algunos grafiquitos para poderlo visualizar y no confundir. Bien, dice que en el primer caso viaja a una cierta rapidez y tarda pues 16 horas. Listo. Y se puede recorrer en 6 horas menos. Entonces ahora el tiempo va a ser 10 horas. Porque si el primero lo hizo en 16, ahora en 6 horas menos, lo va a hacer en 10 horas. Más rápido. Dice, aumentando su rapidez en 6 kilómetros por hora. Si la anterior era V, ahora va a ser V más 6. Y lógico, tiene sentido. Va más rápido, la misma distancia la va a recorrer en menos tiempo. Listo. Por lo tanto, con esto entonces ya podemos nosotros resolver el ejercicio. Muy bien, ya que tenemos que relacionar, recordamos la formulita. Distancia igual rapidez por tiempo. Entonces, del primer caso, vamos a tener lo siguiente. D es igual a la rapidez por el tiempo, que es 16. Del segundo caso, D también es igual a la rapidez, que es V más 6, cuidado, multiplicado por 10. A esta ecuación la podemos llamar ecuación 1 y a esta la podemos llamar ecuación 2. Por lo que vemos, podemos igualar la ecuación 1 con la ecuación 2. Entonces tendría que 16V resulta ser igual a 10 multiplicado por V más 6. Entonces tenemos que 16V resulta ser igual a 10V más 60. Entonces, ya tengo V. A ver, el 10V pasa a restar y te queda 6V igual a 60. V valdría 10. 10 kilómetros por hora. Y como a mí me están pidiendo la longitud del camino, es decir, me piden D, entonces reemplazo en la ecuación 1. Y tenemos que D sería igual a V, que vale 10, multiplicado por 16. Por lo tanto, D vendría a ser 160 kilómetros. En este caso, como verán, no ha sido necesario transformar unidades porque todo está homogenizado. Y esa sería la respuesta en el ejercicio. Ya estamos pensando un poquito, ¿no? Primero han sido problemas de aplicación y ahora pensamos un poco. Siguiente. Una persona sale del punto A en auto a una velocidad de 12 kilómetros por hora y llega al punto B. Y desea regresar caminando a 4 kilómetros por hora siguiendo el mismo camino. Si todo el recorrido dura 6 horas, ¿cuánto tiempo estuvo caminando? Hagamos un grafiquito de la misma forma. El camino se va a recorrer igualmente, pero en uno de ida y en el otro de vuelta. Pero como va de A a B, ojo, en el primer caso, el móvil va de A a B. Y en el segundo caso, va a regresar de B hacia A. Como en el problema anterior, el camino es el mismo, sino que en el caso anterior se recorrió en la misma dirección. Ahora se va a recorrer uno en un sentido y el otro en sentido contrario. ¿Pero qué estamos interpretando? Que la distancia recorrida es la misma. Ahí está. La distancia recorrida es la misma. En el primer caso, la partícula se dirige de A a B y en el segundo caso se está dirigiendo de B hacia A. Ojo. Entonces, tenemos lo siguiente. Primero de A a B,
y luego de B hacia A. Ya está. Y ahora colocamos la información y luego planteamos nuestras ecuaciones. A ver. Dice que cuando va de A a B, lo hace a 12 kilómetros por hora. Y luego regresa caminando a 4 kilómetros por hora. O sea, primero va en auto y luego regresa caminando. Pero todo ha durado 6 horas. Pero yo no sé cuánto en un sentido y cuánto en otro. Entonces yo voy a hacer esto. Digamos que demoró un tiempo T1 en ir de A a B en auto. Y un tiempo T2 invirtió de regreso caminando. Pero, ¿cuál es la condición? Nos dicen que el tiempo total es 6 horas. Tiempo T1 más el tiempo T2, el tiempo T1 más el tiempo T2 debe ser 6 horas. Bien, como todo está homogenizado, no hay nada que cambiar. Entonces, decimos lo siguiente. Recordando, el tiempo es distancia entre velocidad del triangulito. Entonces reemplazo. El tiempo 1 sería la distancia entre la velocidad de AB, que es 12, más el tiempo T2 sería la distancia entre B, que es 4. Y esto me debe dar 6. Para operar más rápido, la matemática es muy importante, homogenizo, multiplico por 3 y divido entre 3. De esta manera homogenizo más rápido. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener que, ojo, D más 3D va a ser 4D entre 12. Igual a 6, y con esto ya tengo D. ¿Qué sería 18? ¿18 qué? 18 kilómetros. Entonces, a mí me están pidiendo cuánto tiempo estuvo caminando. O sea, lo que me están pidiendo es este tiempo. ¿Cuánto tiempo regresó caminando? ¿Correcto? Entonces, el tiempo T2 simplemente sería la distancia que he encontrado, que es 18, dividido entre 4. Y ya tengo el tiempo que demoró caminando. 18 entre 4. Lo cual nos da 4,5 horas. ¿Ya está? Y con esto el problema estaría totalmente resuelto. Estamos aplicando las ecuaciones, pero teniendo en cuenta justamente ya cierto análisis. Ahí está. Simplemente estamos aplicando la fórmula, pero primero hay un planteamiento que hay que hacer. Hay que interpretar el problema, lo que le llamamos también comprensión de lectura. Siguiente ejercicio. A ver, dice lo siguiente. A partir del instante mostrado, el joven emplea 10 segundos en adelantar 8 metros al camión. Adelantar 8 metros al camión. Determine la rapidez del joven. Debe de adelantar 8 metros al camión. O sea, el camión debe estar en un lugar determinado y él debe adelantarlo. Determine la rapidez del joven. Entonces, para esto, vamos a colocar el gráfico nuevamente para poderlo interpretar. Ahí está. Ojo, no dice que lo debe alcanzar. Dice que lo debe adelantar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Muy bien. Prolongo un poquito la pista, pero hay que entender. A ver. Hay que entender que
Nosotros trabajamos solamente con partículas, hay que tener cuidado. Entonces, a mí me están pidiendo la velocidad o rapidez con la cual debe avanzar el joven. Entonces, lo que me están pidiendo es esta velocidad, V, que por cierto tiene que ser mayor que en este caso que la del camión. Una para que pueda alcanzarlo y finalmente pueda adelantar. En adelantar 8 metros al camión. Bueno, en primer lugar, para que pueda adelantar al camión, lo primero que tenemos que entender es que algún punto del camión tiene que servirnos como base para resolver el problema. Si yo quiero adelantar al camión, obviamente tienen que estar adelante de la punta del camión. Entonces, las partículas en juego, ¿quiénes son? El joven y la parte delantera del camión. Acá. Nada más. Ya no me interesa más del camión. De hecho, todos los puntos del camión están avanzando a 5 metros por segundo. Pero como esta persona lo debe adelantar 8 metros, entonces esta persona yo la voy a identificar como esto nada más. Entonces, si lo debe adelantar, significa que el camión va a estar de repente pasado un tiempo por acá y la persona tiene que estar por acá. Obligatoriamente, ¿qué cosa ha hecho? La ha adelantado 8 metros. Ha dejado atrás al camión 8 metros. Y ya está. Eso es lo que podemos observar. Ya está. Entonces, por un lado, el camión, ese puntito del camión, ha recorrido esto, ¿no? Mientras que el joven ha recorrido todo esto. Y como han salido simultáneamente, obviamente, pues, los tiempos son iguales. Entonces, el tiempo que tardó ese punto del camión son 10 segundos. Y lo que también avanzó la persona, el joven, son 10 segundos. Y ya está. Por lo tanto, ya con esto podemos calcular lo que nos están pidiendo. Bueno, acá hay un pequeño tramo que no sabemos cuánto vale. Lo vamos a completar y generamos una pequeña variable. Profe, pero van a aparecer dos incógnitas. No importa. Voy a llamar a esta distancia N. Entonces, ¿qué puedo hacer? Utilizo una formulita. ¿Cuál? Distancia igual rapidez por tiempo. Básicamente es una ecuación que me permite resolver más rápido el ejercicio. En este caso, entonces, como tengo la información L, rapidez y T, entonces rápidamente analizo primero el camión. En el camión, la distancia recorrida por el camión es L. Su rapidez es 5 y el tiempo 10. Por lo tanto, ya tengo L, 50 metros. Y ahora simplemente lo que hago es analizar a quién, al joven. Pero fíjate bien, el joven ¿cuánto ha recorrido? Su distancia recorrida por el joven va a ser 10 más 12 más L, que vale 50, y más 8. Esto debe ser igual a la rapidez multiplicado por 10. Muy bien. Que tenemos 12 más 8 sería 20. 20 más 10 sería 30. Acá sería 80. Igual a 10V. Y por lo tanto, V saldría 8 metros por segundo. Con lo cual, el problema estaría totalmente resuelto. Sencillo el ejercicio como ustedes están viendo, ¿no? Pero mire, hay que hacer un pequeño gráfico para entender qué está pasando. Y fíjense la interpretación. De acuerdo a lo que diga el problema, no voy a utilizar todo el carro, sino un puntito del carro. El puntito del carro que más me permita a mí interpretar mejor el problema. Siguiente. A ver, dice, determine luego de cuánto tiempo a partir del instante mostrado el camión y el atleta se cruzan completamente. Se cruzan completamente. Bien, analicemos el problema.
Para esto voy a sacar el gráfico aparte para analizarlo. Ahí está. Muy bien. Igualmente. Ellos salen simultáneamente, pero ojo que el camión tiene una cierta longitud. Pero ya te he dicho que yo voy a analizar solamente un punto del camión. Obviamente el que más a mí me identifique el evento. Bueno, se crucen completamente. Noten que ustedes ven, ellos van al encuentro. Pero como el camión tiene longitud, nos podemos dar cuenta que la persona, ¿correcto? El atleta, lo que hace yendo hacia el encuentro es primero encontrarse con la punta del camión. Pero a mí me dicen que deben cruzarse completamente. Esto significa que para que ellos se crucen completamente, el atleta debe encontrarse con la cola del camión. Lo primero que hace es encontrarse con la parte delantera, pero eso no es lo que me están pidiendo. Por lo tanto, el punto del camión que a mí me interesa analizar es la cola. Este puntito. Este puntito es el que la persona tiene que alcanzar para que básicamente resuelva el ejercicio. Por lo tanto, las partículas en juego serán el atleta y la parte trasera del camión. Y si me doy cuenta, mira lo que está ocurriendo. Prácticamente van al encuentro. Finalmente ellos van a terminar encontrándose por acá. En pocas palabras, me están hablando de un tiempo de encuentro, donde si han partido en forma simultánea, los tiempos tienen que ser iguales. Como verán, no me están pidiendo exactamente el tiempo de encuentro, pero se trata de un tiempo de encuentro analizando el problema. Entonces, recordemos que el tiempo de encuentro aquí es igual a la distancia inicial de separación entre la suma de rapideces. Como tengo todo homogenizado, entonces el tiempo que demoran en encontrarse la cola del camión con el atleta será la distancia inicial de separación entre esos dos puntos sería 10 más 34. Entre la suma de rapideces, que sería en este caso 20 más. Ya está. Y con esto ya tengo el problema resuelto. Que tenemos arriba 44, el caso 22, 2 segundos. Y con esto el problema estaría totalmente resuelto. Fíjense bien, es un problemita donde el tiempo de encuentro está disfrazado. El problema no me está pidiendo estrictamente el tiempo de encuentro. Analizando me doy cuenta que se trata de un encuentro entre el atleta y la parte trasera del tren. Veamos el siguiente. Dice, un tren de 125 metros de largo atraviesa un túnel con velocidad constante, cuyo módulo es de 15 metros por segundo. Determine dicho tiempo si atraviesa totalmente el túnel de 325 metros. Bueno, acá tenemos el tren. Justo, mira, el tren está entrando al túnel, ¿correcto? Puede ser también un puente. Y lo que me preguntan es que determine el tiempo que demora en atravesarlo completamente. Bueno, el tren tiene una longitud de 125 metros y acá el túnel tiene una longitud de 325 metros. Veamos. Analicemos el ejercicio. Acá también hay un truquito y la idea es trabajar con una partícula. ¿Qué partícula? Vamos a ver. A ver, observemos esto. En primer lugar, debemos entender que el tren está justo entrando al túnel y lógicamente si yo quiero que el tren atraviese completamente el túnel, tengo que ver que salga completamente. Para esto, viendo lo siguiente. Podemos trabajar con un punto del tren que sería en este caso su colita. Ahí está. ¿Por qué? Esta colita se encuentra justo a 125 metros de la entrada del túnel.